agrado de contar con Víctor Manuel Campuzano Ocampo, médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, maestro en Ciencias de Producción y de Salud Animal por la UNAM, profesor por 5 años de la asignatura de Medicina Preventiva y Salud Pública por la UNAM también, diplomado en Fundamentos para Prevención y Manejo y Erradicación de Especies Exóticas Invasoras en México. Actualmente subdirector de Sanidad en la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat. Muchas gracias, Víctor, por participar con esta ponencia y bueno, adelante. Gracias, la verdad es que es un placer para mí que me hayan invitado. Espero que lo que platiquemos el día de hoy sea de su interés. A lo mejor es un tema de repente álgido el control de especies, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más amigable posible, pues bueno, para que conozcan esta gran... Sé que ya Jordi había platicado con ustedes anteriormente y eh, ahí ven mi presentación ya. Sí. Ah, perfecto. Eh, sí, les decía, bueno, ya entrando en materia, del nombre que me mandaron me atreví a hacer un título para ponerlo como manejo, control y remediación de aves exóticas invasoras. Es un tema, hablar de la erradicación, pues bueno, es todavía un tema más complicado. No sé si Jordi les habló un poco de las fases que existen en el control de las especies exóticas. Pues bueno, hablando de que existe primero la prevención entre la entrada de estas especies, después hablar de un control, minimizar las poblaciones a niveles que no se puedan, que no haga una afectación, y finalmente la erradicación, que es un tema de repente muy complejo porque pues, significa que no tenemos ninguna especie invasora, ¿no? Ese es uno de los temas más importantes. Y por eso no me atreví como tal a ponerle erradicación, porque al final del día, desafortunadamente, no hemos podido hacer la erradicación de muchas especies o a lo mejor de ninguna de estas especies, pero estamos tratando de hacer actividades de control y es a lo que queremos ir llegando, ¿no? A enfocarnos también a la realidad y pues bueno, hablarles un poco del marco legal que impera en nuestro país, en México, para poder dar atención a estos ejemplares. Como lo mencionaban, pues bueno, gracias por la presentación, porque cada que me toca presentarme me siento como en Alcohólicos Anónimos de soy Víctor y soy alcohólico, y pues bueno, la verdad es que es siempre grato que alguien me ayude con la presentación. Lo importante, pues bueno, actualmente trabajo en la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat. Eh, para los que están en otros países, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pues bueno, al final del día es la secretaría que regula todo el tema ambiental. Yo trabajo directamente en la Dirección General de Vida Silvestre y en casi todas las presentaciones, para empezar a hablar de la Dirección General de Vida Silvestre, hablarles de que existe un reglamento interior en la Semarnat que le da las atribuciones a la Dirección General de Vida Silvestre. Para los que no nos conocen, siempre me permito y me atrevo a poner esta parte del artículo 32, que al final del día pues dice todo lo que nosotros hacemos. Me voy a permitir leerlo solamente por la importancia que esto radica y para que conozcan quiénes somos. Dice que la Dirección General tiene dentro de sus atribuciones expedir, suspender, modificar, anular, notificar, revocar, total o parcialmente, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, permisos, licencias, dictámenes, opiniones técnicas, registros, certificados y demás documentación en materia de sanidad y autorizaciones para la captura, colecta, investigación, aprovechamiento, posesión, manejo, reproducción, repoblación, importación, exportación, reexportación, liberación y traslado dentro del territorio nacional de ejemplares y derivados de la vida silvestre, especies y poblaciones en riesgo, incluyendo especies exóticas. Me atreví a leerlo porque, bueno, si se dan cuenta y piensan en algo que se tenga que hacer con la vida silvestre, pues bueno, creo que está todo englobado en este artículo. Y obviamente hay más, pero da una idea de todas las actividades que nosotros realizamos. Al final del día, literalmente, con realizar actividad en la vida silvestre, sin una autorización o el visto bueno de la Dirección General de Vida Silvestre. Esto para ponerlos en contexto de las actividades que realizamos y sobre las cuales incidimos. Si se dan cuenta, está
pues prácticamente todo, desde su captura hasta su investigación, el aprovechamiento, tenerlos, manejarlos, reproducirlos, repoblarlos, importarlos, exportarlos, todo tiene que ver con la Dirección General de Vida Silvestre. Y es por eso que también el control de estas especies exóticas invasoras entra dentro de nuestras atribuciones. En México, la regulación de vida silvestre y su reglamento, obviamente, así como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que son las dos principales herramientas que regulan las actividades en vida silvestre. Cuando hablamos de vida silvestre, hay una definición que viene en la ley, en el artículo 3, que dice que son organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat. Incluye poblaciones menores, individuos que se encuentran, si se dan cuenta, nos tocan los que están en vida libre, pero también los que están bajo cuidado del humano. Y un tema aquí importante, pues bueno, dice que así como los ferales. ¿Por qué es importante recalcar los ferales? Porque muchas de estas especies exóticas y las especies exóticas invasoras se volvieron tales porque en algún momento estaban bajo el cuidado del humano y hoy se encuentran aprendido a vivir sin él. Por eso también son atribuciones de la Dirección General de Vida Silvestre la atención de estos asuntos, hablando de especies ferales. Y ferales, pues bueno, hay desde aves hasta los mamíferos, ¿no? Que de repente son los que causan mayor daño. Hablamos de gatos, perros, pericos, que en su momento estaban bajo el cuidado del humano y hoy se encuentran libres. Así que este término feral, pues bueno, agrupa una gran cantidad de animales. Y es motivo por el cual nosotros atendemos también a estas poblaciones. Eh, Ejemplares o poblaciones ferales, pues bueno, supongo que ustedes la conocen, la cotorra argentina, Lepsita monachus, que pues bueno, en algún momento se importaron estas aves ante las prohibiciones que existían en el país para la comercialización de citácidos nativos. Y el problema que tuvimos que, pues bueno, tuvieron escapes accidentales o intencionados, porque las a veces los dejaron libres y otras veces, pues bueno, ellos se escaparon y pues al final del día se encontraron en la vida silvestre y hoy no para sobrevivir, así que entran dentro de este término silvestre. Las especies domésticas que al quedar fuera del control del hombre se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre. Y pues bueno, el tema también puede convertirse, y hablamos de palomas que en su momento estuvieron bajo el cuidado del humano y que hoy se encuentran libres en todas las lados del territorio nacional. No ubico ninguna plaza hoy en día que ustedes puedan asistir y que no encuentren estas palomas en estos lugares. Por eso es que hablábamos de estas poblaciones ferales, ¿no? Estos estuvieron bajo el cuidado del humano y hoy se encuentran libres y causando muchos problemas al medio ambiente. Perdón. También dentro de la Ley General de Vida Silvestre existe la definición de especie exótica invasora. Espero que Jordi haya hecho la diferencia y si no lo platico brevemente, si no estuvieron en esta reunión. Hay diferencias entre una especie exótica y una especie exótica invasora. La especie exótica es aquella que no es no habita naturalmente dentro de un territorio, pero si quedara libre tiene pocas probabilidades de éxito para establecerse, reproducirse, multiplicarse en ese hábitat. Ejemplos, siempre pongo el más burdo, una jirafa si se escapara de un zoológico, pues bueno, es un individuo, tiene pocas probabilidades de establecerse y de mantenerse. En cambio, cuando hablamos de una especie exótica invasora, pues son estas especies que no es nativa, que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural y que es capaz, importante, de sobrevivir, reproducirse y establecerse dentro de hábitats y ecosistemas naturales. Y aquí es importante mencionar que estas especies exóticas invasoras tienen un grave impacto sobre la diversidad biológica nativa, la economía, porque generan pérdidas económicas también, desde los daños que ocasionan y realizar también el control genera un costo económico. Y sobre todo a la salud pública. Hay temas que se vuelven más importantes cuando estas especies exóticas pueden afectar la salud de las personas. Están ejemplos de estos animales que son especies no solo exóticas, sino también exóticas invasoras. Lograron adaptarse al medio ambiente y hoy se reproducen y las encontramos en gran parte del territorio.
¿Cuál es el éxito o por qué se vuelven invasoras? Se llama que son generalistas, que se adaptan a casi todos los climas, se adaptan a conseguir comida donde otros ejemplares no. Sobre todo se vuelven sociables y también tienden a desplazar a nuestras especies, a veces compitiendo con el alimento. Por eso es que se vuelven el alimento y obviamente el hábitat y zonas de resguardo. Así que eso hace que se vuelvan un verdadero problema. Algunos de ellos, como el caso del gorrión, pues bueno, ya se ha vuelto parte de la naturalidad de encontrarlas en las ciudades y pues bueno, esto se volvió cotidiano cuando realmente estamos hablando de una especie exótica invasora, que eso es un tema muy importante, dividir las exóticas de las exóticas invasoras. También la Ley General de Vida Silvestre, les digo, lo contempla y pues bueno, son atribuciones de la Dirección General de Vida Silvestre la atención de estos ejemplares. Otra de las cosas, como nosotros vemos a estos ejemplares, las llamamos también poblaciones que se tornan perjudiciales. Es otra definición que está dentro del marco de la ley y que, pues bueno, dice que son aquellos pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología o por encontrarse fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente, otras especies o el hombre y por lo tanto requieren la aplicación de medidas especiales de manejo o control. Ustedes lo sabrán, en el caso de la lo mencionamos, una especie exótica invasora que causa perjuicios a las poblaciones silvestres, al humano y a otras especies animales. Por eso nosotros las consideramos y llamamos especies que se tornan perjudiciales. El otro caso, el caso del zanate, que pues bueno, ese no es una especie exótica, la tenemos en el territorio nacional, pero que también se ha vuelto un problema por las grandes poblaciones que se tienen, el miedo, el poco miedo que ya tienen al humano, y pues bueno, ustedes lo ven, no pueden ir hoy a casi ningún hotel en playa que no los encuentren, y pues bueno, los ven en las mesas comiéndose lo que encuentran ahí. Y motivo por el cual realizamos también acciones de control de estas especies que se tornan perjudiciales. ¿Qué ejemplar se puede convertir en perjudicial? Cualquiera. Hablamos a veces desde los jaguares, que un jaguar que camine por una población nos puede generar un perjuicio. ¿Qué cambia ahí? Las medidas de control que utilizamos para poder atender a estas especies. No es lo mismo hablar de una especie nativa que una especie exótica y una especie exótica invasora. Así que estas medidas van a cambiar de acuerdo a la población y es ahí donde la Secretaría realiza la evaluación de estos animales. Y de estos ejemplares, de las situaciones, métodos para realizar el control. Nosotros atendemos estas especies ferales, estas especies exóticas invasoras, bajo el término de un ejemplar que se torna perjudicial, y ahí es donde nosotros damos las autorizaciones para realizar los controles. ¿De qué dependerá el control? De la especie, condiciones y demás cosas que vamos a ir platicando un poquito. ¿Por qué los consideramos una especie exótica? Es muy sencillo, todas las que no están en el territorio nacional. Pero para declararlas una especie exótica invasora, pues bueno, nos podemos ir a este apartado. Esta es una impresión de pantalla de la página de la Semarnat, donde pues habla de las especies exóticas invasoras y las atribuciones que la Semarnat tiene al respecto. Y aquí habla que pues bueno, se hizo un acuerdo por el que se determina la lista de las especies exóticas invasoras para México. No solo es que a alguien se le ocurra, sino es a través del consenso y sobre todo de la evaluación del potencial invasor que tienen estas especies. No todas las especies exóticas tienen el mismo potencial invasor, dependen de muchas características, como ya lo vimos, así que se hace la publicación de esta lista para que la puedan conocer. Y aquí lo verán en la clasificación de mamíferos, aves, plantas. La lista es larga. Algún día, si tienen la curiosidad, pueden entrarla, consultarla, descargarla, revisarla. Y pues bueno, sobre todo estos son materiales de consulta para que pues bueno, puedan conocer cuáles son los lineamientos y sobre todo las especies que están consideradas como una especie exótica invasora en el territorio nacional. Esta publicación, la primera vez que se hizo fue en diciembre del 2016, así que pues bueno, a partir de ahí ya se tiene hoy ya una lista que deberá de actualizarse según la ley cada 3 años, porque pues ustedes saben, entrarán nuevas especies a esta lista. En el listado de aves, que es el tema que nos importa hoy, pues bueno, en el anexo 1 está el listado de aves, y estas son las listas de las especies que se marcan como exóticas.
invasora, y pues bueno, ahí encontrarán los nombres científicos. También ustedes, no quiero entrar a la particularidad de cada una. Si ustedes entran a la página de la Semarnat y dan clic sobre alguno de los nombres, los manda a la ficha técnica elaborada por la Conavio, donde les habla de todas las características de los ejemplares, así como del potencial invasor que tienen, el área de distribución, y pues bueno, les da un claro ejemplo. No voy a entrar a la particularidad de cada uno, no creo que sea de importancia en este momento, pero sí que conozcan que existe la lista, que la pueden consultar, que está accesible para todo el mundo y que las conozcan sobre todo. Y si tienen interés por algún otro tipo de, pues bueno, la van a encontrar también en esta publicación, porque a veces salimos al campo y cuando estamos en campo no solo vemos aves, vemos también mamíferos, vemos plantas, vemos hongos, vemos insectos, todo esto, pues bueno, se vuelve también importante el alertar sobre la presencia de especies exóticas invasoras en ciertas regiones, porque pues bueno, esta información se obtiene gracias a la notificación de las especies exóticas invasoras. Como les mencionaba, el control de estas especies en este momento lo hacemos a través de lo que nosotros les llamamos ejemplares y poblaciones que se tornan perjudiciales. ¿Qué dice la ley para los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornan perjudiciales? Por eso yo lo mencionaba como manejo, control y remediación, porque primero tenemos que empezarlos a manejar, después controlar y ojalá lleguemos a la etapa de erradicación, que eso será un tema todavía más importante de realizar. Dice que una vez que entendimos esto, la Secretaría podría establecer por sí misma, porque la Dirección General de Vida Silvestre tiene la atribución de generar los propios problemas sin la necesidad de una solicitud, ya que, pues bueno, esto se puede volver un tema emergente para el medio ambiente, la salud pública y la salud animal. Así que tiene esas facultades para atender los problemas por sí sola. Pero si no, también está la opción de autorizar a solicitud de los interesados. Cuando alguien necesite, quiera hacer el control de estas especies, la Secretaría realizará una autorización para poder hacer todas las acciones que encaminen al control de estos ejemplares. Y pues bueno, esto lo podrá hacer, autorizar en predios, zonas o regiones en los cuales se requiera una solución con el fin de limitar o minimizar efectos negativos para el ambiente, otras especies o la misma población humana. Por eso les decía, la ley es muy clara en las atenciones, la verdad es que no solo es que yo quiera, sepa que es una especie exótica invasora y quiera realizar el control, vaya cualquier individuo, lo realice y pues bueno, esto está regulado y hay un claro sentido de por qué se hace, lo platico en unos minutos. El artículo 80 dice que cuando en un predio, zona o región sea necesario aplicar medidas de control, pues bueno, los interesados deberán de solicitárnoslo, señalándolo por escrito con la correspondiente información. Y no solo es por escrito, existe un formato específico registrado entre la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para atender este tema. No nada más es un escrito libre, que en muchas ocasiones tenemos ese problema que en la oficina nos llega la solicitud de control en escritos libres y pues bueno, nosotros estamos obligados por ley a solicitarlo que sea en un formato que se establece para estas medidas. ¿Qué requerimos para realizar el control, para realizar la evaluación del control de estas especies? Primero, las especies común y nombre científico, que esta parte es muy importante. El nombre común no es común en todas las zonas del territorio nacional. México ocupa creo que el lugar 14 en cuanto al territorio, y desde el norte hasta el sureste, el centro, el Bajío, los nombres son diferentes. Y a veces nos hemos llevado, alguna vez me tocó ir a Tabasco y nos decían, es que los cuervos, hay muchos cuervos a lo largo del margen del río, y llevaba ya como 3 horas y no había visto ni un solo cuervo, y resulta que el cormorán es el cuervo, pero esta zona de Tabasco no es para todo el estado, así que el nombre científico, pues bueno, nos deja verlo y ya hemos tenido algunos problemas en la clasificación, por eso es muy importante el nombre común y el nombre científico siempre. Razones para considerar a los ejemplares o poblaciones perjudiciales, también es importante que nos digan qué daño está causando en ese lugar. En el caso de las especies exóticas invasoras, pues bueno, el solo hecho de estar ahí
representa un problema y tratamos de darle la atención lo más pronto posible. Pero si nos ayudan poniendo por qué consideran que estas especies son perjudiciales, pues bueno, nos ayuda mucho para también comprender cómo se comportan las poblaciones en los diferentes lugares. Hay lugares donde el problema es porque afectan los sembradíos y están acabando con el grano. Algunas veces es las heces las eyecciones que tienen las aves, que algunas veces son sobre monumentos históricos en una empresa o porque están en una escuela primaria y este contacto es nocivo. Son 5.000 razones por las que pueden tornarse perjudiciales y que es importante para nosotros poderlas saber para ir comprendiendo mejor la problemática que se da a nivel nacional. El tipo de daño que provocan y su magnitud es también para nosotros importante poderlo cuantificar. Y esta parte, el punto 4, que dice método de control que se propone utilizar, es fundamental porque muchas personas, a veces por la falta de experiencia y conocimiento del tema, quieren realizar controles que no siempre son las mejores opciones, porque aquí también no solo implica la parte técnica, sino pues también la parte social, porque pues bueno, tenemos que ver bajo qué contexto se quiere realizar cualquier tipo de control. A veces nos piden incluso hasta utilizar venenos y nosotros no autorizamos venenos, dado que el método de control tiene que ser muy específico para la especie que se quiere realizar, muy selectivo. Y por ejemplo, un veneno, pues bueno, podría afectar a cualquier tipo de personas, además de que pues bueno, causaríamos sufrimiento y daño al animal innecesario, ¿no? Es las razones por las que el método es muy importante para nosotros. ¿En qué etapas quieren realizar el control? Algunas veces ya con la experiencia que tenemos, ayudado a visualizar si la etapa es la mejor, y tampoco porque no podemos tener un programa abierto todo el tiempo, ¿no? Los permisos tienen una caducidad, dado que se tiene que entregar un informe. También dice que a esta actividad de control tiene que haber un informe de las actividades para ver qué tan eficiente fue el control y sobre todo poderlo cuantificar. Sobre todo para ver si se aplicaron todas las medidas y en caso de que se den reubicaciones, ver a dónde se mandaron los ejemplares, que no se haya afectado a otras poblaciones. Siempre es importante tener este informe, por eso es también que tenemos un periodo. Forma en que se pretende disponer de los ejemplares objeto de las medidas de control, que ese también es un tema importante a la hora de realizar este tipo de acciones de control, porque a veces, pues bueno, solo pensamos que vamos a hacer el control, la captura, si es necesario realizar el control de los ejemplares, pero la verdad es que no siempre se piensa en la disposición de los cadáveres. Algunas veces cuando se quiere hacer actividades de sobrevuelo con aves por medio de cetrería, pues bueno, nos dicen que les van a dar de comer las aves, palomas a las aves de presa, y pues bueno, también es una actividad que pone en riesgo la salud de las aves. Por eso es importante que nos digan qué es lo que podemos y quieren hacer con estos ejemplares, para que algunas veces nos han dicho que se los van a dar de comer a las personas que trabajan en el predio, y pues bueno, si estás hablando de palomas del estado sanitario, no lo conocemos, pero sabemos de antemano que pues bueno, tienen una gran cantidad de patógenos y algunos de estos zoonóticos. Por eso también tenemos un poco de control, mucho control sobre estas actividades y cómo van a disponer de estos ejemplares. Y si en algunas de estas autorizaciones han realizado algún tipo de control preventivo, algunas cosas que les han funcionado. En algunos lugares, por ejemplo, en ahuyentar aves, nos dicen que van a utilizar los señuelos con formas de aves de presa, y lo que personalmente he visto es que ese empieza a tener poca efectividad, por ejemplo, para poderlo realizar. O si quieren realizar una actividad un poco más drástica, pues bueno, saber que ya han intentado otras actividades y no han funcionado. Y obviamente estas actividades con una autorización de la Dirección General. En general, los requisitos que pedimos al realizar estas actividades de control de estas especies exóticas, esta parte, pues bueno, también me veo casi obligado a presentárselas. ¿Por qué les hablo del trámite de control y remediación? Porque bueno, dice el artículo 122 de la ley que son infracciones el realizar medidas de control y erradicación de ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales para la vida silvestre sin contar con la autorización otorgada por la Secretaría. Creo que esto tiene el sentido de que no cualquier persona puede realizarla, porque les digo, a veces hay personas muy bien intencionadas que con conocimiento de las especies, pero a veces la ejecución es uno de los problemas. Y les digo, nos han desde solicitado venenos, que eso es un verdadero problema,
hasta presentar y que podrían afectar no solo a un tipo de aves, sino a las que se junten en ese lugar a comer. Y pues bueno, tenemos especies que son nativas y que no queremos que esto suceda, o poblaciones que se encuentran en enlistadas en la NOM 059 bajo algún estatus. Por eso les digo, necesitamos conocer muy bien qué se quiere hacer, porque tampoco no todos pueden sacar su arma y dispararle a los ejemplares que se tienen ahí, porque a lo mejor los identificamos eh, las personas que estamos metidas en esto, y aún así es difícil, ustedes lo deben de saber. Para hacer la observación de las aves tenemos que traer en nuestra mano la guía, y a veces nos queda duda si esto es la especie que yo creía, comparto con los amigos. Imagínense, si tener el conocimiento completo del ave que lo voy a hacer, pues tampoco puedo sacar el arma y hacer un control de lo que se me venga a la mente y pues bueno, decir que estoy haciendo algo bien. Esto está regulado y hay sanciones para las personas que realicen esta actividad sin tener un permiso de la Secretaría. Eso creo que son las razones por las que lo tenemos regulado, afortunadamente, y que, pues bueno, tiene que tener una metodología establecida, y que las personas que están dentro de esta autorización se vuelven corresponsables de las acciones que se realizan, porque a veces se solicitan para un predio en particular, hay personas que son los técnicos encargados de realizar las acciones, y tanto el dueño del predio que firma la solicitud como la persona que está realizando las actividades, y aquí es importante decirlo, la o las personas se vuelven solidarios responsables de las acciones que se buscan. Nosotros siempre ponemos una leyenda que, pues bueno, se tienen que, además de todo esto, seguir las recomendaciones y disposiciones que se dan por otras autoridades sanitarias o administrativas para llevar a cabo esto. También el hecho de que se pudiera dar a lo mejor un control letal no implica que nosotros les damos autorización para para portar la escopeta, ni mucho menos, así que, o para invadir otros predios o propiedades privadas. Por eso siempre lo hacemos a solicitud de la persona, del dueño del predio, que dé el consentimiento. Si es un área natural protegida, como nos sucede, siempre tratamos de que la persona que quiere realizar el control, la o las personas que van a realizar el control, tengan la no inconveniencia, el visto bueno, como lo quieran llamar, del área natural protegida. Nos ha tocado, quiero realizar el control de una especie exótica invasora en una reserva natural protegida. Hablamos de repente con la área natural protegida y nos dicen, no tengo ni idea, y la verdad es que ni he visto la especie aquí. Y pues bueno, las áreas naturales protegidas también tienen planes de manejo que se tienen que seguir, y pues bueno, parte de esto es que el administrador de esta área natural protegida tenga conocimiento de que se van a realizar acciones y que esté de acuerdo en qué acciones se van a realizar. Por eso es que siempre pedimos esta anuencia del propietario, que es el que firma, y nos ha tocado, también otras veces que las personas nos piden control en todas las playas de México, y pues bueno, lo que no queremos es que con una autorización que da la Secretaría entren a todos los hoteles y les digan que van a hacer el control de las especies y de ahí se tomen para hacer algún tipo de actividad mal llevada en estos hoteles, pensando en que nosotros se lo dimos. Por eso tiene que haber siempre algún tipo de convenio entre las personas que lo realizan y el propietario. Rápidamente, perdón, no cambié. Ahí está. Esta es la página de la Secretaría, donde donde encuentra toda la información. El trámite completo se llama autorización para el manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales. Si ustedes lo googlean en cualquier navegador, lo pueden encontrar, y pueden encontrar este formato. Este formato es el que permite hacer el llenado. Digo, es más extenso, solo quiero ponerles la carátula para que se pueda realizar la solicitud. Se ingresa en las delegaciones de la Semarnat o directamente en las oficinas que están en Ejército Nacional 223, muy cerca de la Torre de Pemex. Pues nosotros revisarlas. Si llegáramos a tener algún problema que nos presentan, pues haremos una prevención o solicitud de información complementaria para poder tener toda la información necesaria para realizar una evaluación puntual, y si es positivo, pues bueno, aceptarlo y poder realizar el control. ¿Qué tipos de control realizamos? Pues bueno,
es muy sencillo, tenemos control letal y control no letal. El control letal, pues bueno, normalmente lo hacemos para poblaciones exóticas invasoras. Ahorita se los platico por qué. Y el control no letal, del cual no me voy a meter a platicarlo, lo realizamos para las especies que queremos solo que desde la utilización de gas propano, la utilización de cañones de gas propano, perdón, de la utilización de algunos señuelos, perros entrenados para que se puedan ahuyentar. Normalmente son actividades que realizamos incluso en los aeropuertos. Todos los aeropuertos de la ciudad, del país, perdón, tienen una autorización de control y remediación de especies, porque bueno, ustedes lo sabrán, un ave en el área de operación del aeropuerto se puede convertir en un proyectil tanto para el aterrizaje como para el despegue de los aviones. Y se utilizan métodos de control no letal que lo que busca es que el ave se vaya de esa zona. Pero, ¿qué sucede con el control de las especies exóticas invasoras? Tratamos de que en algunos casos sea un control letal, porque, pues bueno, también la Ley General de Vida Silvestre dice que no podemos liberar estos ejemplares exóticos invasores, ¿no? Y si los dispersamos o los capturamos y después los liberamos, estaríamos contraviniendo lo que dice la ley. Uno de los controles que se utilizan, pues bueno, es el control letal por arma de fuego, que pues bueno, es aplicable en algunos casos. Aquí, pues bueno, este podría ser uno de los temas de repente más cuestionados porque, pues bueno, no solo es desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista social. Es una actividad, por ejemplo, que no podemos y no autorizamos en las escuelas, por ejemplo, por el riesgo que esto podría representar en una plaza pública. Y también, pues bueno, el tema de algunas especies que se han vuelto carismáticas. Por ejemplo, la cotorra argentina, sabemos que es una especie que causa un gran daño, pero desafortunadamente es una especie muy carismática. La gente incluso ya dice que son los periquitos nacionales, cuando a veces el desconocimiento no nos deja comprender que es una especie que está causando más daños a los ecosistemas de lo que podría ser. Por eso es que esta actividad, pues bueno, además de que para esto pues, tendría que tener todo lo necesario para realizar este control. Hablamos del permiso de portar armas y que sobre todo que tengan la experiencia y en el manejo de esto. Por eso a veces se utiliza, a veces el control letal se podría hacer con rifles de diábolos, que también es otra de las alternativas. Digamos que esta pudiera ser a veces la segunda opción por a veces los problemas que esto ocasiona. También dentro del control letal, pues bueno, aquí hablamos de la captura, digo, la primera es una imagen eh, que no representa todo, pero los ejemplares. En el control por jaulas, pues bueno, los hemos visto, los dispositivos para hacer la captura de estos ejemplares resultan muy eficientes y puedes capturar un gran número. Muchos pajareros utilizan estas jaulas para poder hacer la captura y se ha utilizado incluso en especies exóticas invasoras este tipo de herramientas para poderlos capturar y ha sido eficiente. También las redes de niebla ayudan mucho. Y una vez que se capturan estos ejemplares por algunos de estos métodos, ya que ayudan, que tenga ejercicio de acuerdo a las normas nacionales a través de esta norma oficial mexicana, la NOM 033 que se llama Método para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. No nada más es hago la captura y yo creo que me autorizaron el control y la voy a hacer como se me venga en gana. Hay protocolos que se tienen que seguir, también la norma la pueden consultar y ahí dice cómo se tiene que realizar el control de estos, el sacrificio de estos animales. Por eso buscamos esta captura y después el sacrificio de estos ejemplares. ¿Por qué no los podríamos liberar una vez que los capturamos o reubicar? Porque el artículo 27 bis de la Ley General de Vida Silvestre dice que no se permitirá la liberación o introducción a los hábitats y ecosistemas naturales de especies exóticas invasoras. Si ya tenemos un listado de especies exóticas invasoras que nos dicen cuáles son y realizamos la captura y nosotros las liberamos en otro lugar, estaríamos incumpliendo lo que dice el artículo 27 bis. Y luego lo que dice el artículo 27 bis 1 dice que no se autorizará la importación de especies exóticas invasoras o especies silvestres que sean portadoras de dichas especies que representen una amenaza para la biodiversidad, la economía o la salud pública. Está también ya regulado que bajo esta lista no se podrían realizar la importación de estas especies por el alto riesgo al
a lo que ya se menciona, la economía, la salud pública y el hábitat. Creo que Jordi lo platicó, los graves daños que causan a la biodiversidad, pero a lo mejor no se metió en este tema. No voy a describir todas las enfermedades, solo quiero comentarles una de las implicaciones que tienen las especies exóticas invasoras, no solo para el medio ambiente, sino para la salud de los humanos y de los propios animales y para los congéneres también. Una enfermedad, y no las voy a describir todas tampoco, solo les traigo algunos ejemplos, es la enfermedad de Pacheco. Esta es causada por un herpes virus. La relevancia de esto es que esto de ser de ser un herpes virus, lo vuelve altamente contagiosa y letal para los citácidos. Es un virus que se puede transmitir muy fácilmente a las otras aves y que resulta letal para los citácidos. Es incluso una enfermedad de notificación obligatoria en el territorio nacional y que, si ven la parte de abajo, dice que la cotorra argentina es portadora y no presenta ningún signo, además del daño que genera a las poblaciones por la competencia de alimentos y hábitat, pues bueno, puede generar estos verdaderos problemas. Y la diseminación de estas aves en el territorio nacional es muy grande, por eso es que es importante que podamos hacer el control, porque no solo es la biodiversidad, sino también puede afectar y hacer la dispersión de enfermedades a otros ejemplares. Y la transmisión, pues muy sencilla, a través de heces y secreciones nasales infectadas. El estar en contacto de las cotorras argentinas con nuestros citácidos podría llegar a ser un verdadero problema para la salud de otras aves. El caso de la clamidiosis aviar, que así se llama en el humano, perdón, en las aves, y en el caso del humano se llama citacosis, es otro tema también importante, como ya les decía, es una zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que se comparte entre los animales y los humanos, y pues bueno, aquí se puede transmitir por loros y, bueno, citácidos en general, y por palomas. Esta imagen es muy común en todas las plazas donde tenemos un contacto con estas aves y podríamos tener un problema de salud pública, de salud al humano. Ustedes lo ven, hay lugares donde las palomas están literalmente en la ventana de las escuelas y los niños conviven todo el tiempo con estas aves. ¿Cómo se puede transmitir la clamidiosis o la citacosis en humanos? Por la inhalación de polvo o partículas infecciosas en el aire. ¿Cómo se elimina de las aves? Por heces y ahí es uno de los medios y representa un problema para la salud pública. En el caso de las producciones también hablamos, por ejemplo, de la influenza aviar notificable. En México se hace vigilancia epidemiológica para enfermedades como la influenza aviar, la salmonelosis y la enfermedad de Newcastle, que afectan a las poblaciones de aves en México y de aves de producción. Y pues bueno, también es una enfermedad que tenemos que ver porque pues bueno, podríamos tener problemas a la salud animal y por ende a la producción de especies como el pollo, que es una especie muy consumida en el territorio nacional. Eh, por último, quisiera, perdón, para rematar lo de las enfermedades, pues bueno, no son todas las enfermedades que solo quería que las conocieran un poco para que supieran que, pues bueno, no solo es el daño al hábitat, sino también es un problema de salud que esto implica. Estas aves son unas cotorras argentinas que están en el CIP de Los Reyes, el Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, dependiente de la... Están viviendo en el área público, pero antes de la pandemia teníamos ya un proyecto donde estábamos buscando algún tipo de control para realizar esterilizaciones químicas, podar incluso las quirúrgicas para que las personas los pudieran capturar, los pajareros, realizar una venta, obtener un recurso económico y que pues pudieran ser entregados a personas, pero pues bueno, tratando de asegurar que no representaran un riesgo si es que se vuelven a escapar y la reproducción se pudiera controlar, buscar hasta la inhibición del vuelo. Hay muchas alternativas que tendremos que buscar porque pues bueno, ante la problemática tenemos que buscar soluciones alternativas. Desafortunadamente no tenemos programas nacionales operando al respecto, es algo en lo que estamos trabajando para poder realizar el control de estos ejemplares. Hasta aquí es lo que tengo preparado para la presentación. Espero haya sido de utilidad y haya generado incluso dudas que se puedan consultar a través de los documentos que ya les mencionaba. Y pues bueno, cualquier otra cuestión también estoy puesto para poder resolver esas dudas.
Muchas gracias, Víctor. La verdad es que muy interesante. Pienso que eran preguntas justo que nos habíamos hecho y que quedaron muy claras ahora con tu presentación. Chicos, las preguntas, pues ya saben, por el chat y las vamos leyendo. Igual aprovecho el tiempo para comentarte que tenemos 26 participantes, es decir, seguramente 26 ciudades aquí en representación. Contamos con, por ejemplo, Alejandra de Pau Cuautla, Ariadna de Pau Puebla, Clarita, Pau Toluca, Daniel, Pau Ecuador, Pau Colombia y Pau Guatemala, Pablo y Igor también ya los vi por ahí. Daniel de Pau, se me acaba de olvidar, Puebla, creo. Dante, Pau, Pachuca, San Cristóbal de las Casas también aquí, Toluca, Hugo, Minatitlán, Loma Bonita en Oaxaca, Laura Bonilla, Laura Ramírez de Orizaba y Texcoco, de Cuautitlán, Luis Correa, Los Mochis, también Martín, More, Pau Morelia, Paula de Pau Alvarado de Boca del Río, Samuel desde el Museo de las Aves en Pau Saltillo, Uriel de Pau Villahermosa. En fin, muchas gracias por estar aquí, chicos, y por favor hay que aprovechar a Víctor, así que, perdón, Pau Tlaxcala, sí, Daniel, su asistencia. Dice Pau, bueno, Felipe, buen día. ¿Cuáles serían algunos criterios que utilizan para evaluar, calificar como potencia invasor de una especie? Como potencial invasor a una especie. Sí. Algunos de los criterios era esta parte que les comentaba. Para poder incluirla en esta especie, esta evaluación incluso la hace muy arduamente la CONAVIO, pero los criterios que se utilizan es esta parte de ver la posibilidad de mantenerse, de sobrevivir, reproducirse, la cantidad de ejemplares, porque no es lo mismo que tengamos un ejemplar a tener 200 ejemplares sueltos donde la reproducción se puede asegurar, hábitos de consumo, de los ejemplares que se vuelven generalistas. Hay algunos ejemplares que solo comen cierto fruto de cierto árbol, pero los ejemplares exóticos invasores tienen una posibilidad mayor de reproducción, las estacionalidades, incluso la posibilidad de sobrevivir en ambientes urbanos, porque eso también es otro de los temas en el caso de las aves que los ha ayudado a sobrevivir. Son una serie de criterios. En el listado también se enumeran en este listado algunos ejemplos. Las guías estas que les comentaba de la Conavio, perdón, de la página de la Semarnat, que ustedes le dan clic a la lista y los manda una ficha técnica, también les habla de cuáles son los criterios que los han considerado para poder categorizarlos en estas como ejemplares exóticos invasores, porque no es el mismo riesgo de invasión de un ejemplar o de otro, pero tiene que ver con eso, al final del día la capacidad de reproducirse, adaptarse, consumir alimento y que pues bueno el clima tampoco lo vea afectado, ¿no? Son criterios técnicos que se hacen para hacer una evaluación cualitativa de las actividades y en algunos casos incluso también cuantitativa. Muy bien. La siguiente pregunta es de Paula. En cuanto a áreas naturales, ¿cuál es el mínimo criterio que se necesita para definir si hay que hacer algún control o con qué se detecta si ya se puede hacer un control? Aquí les decía, hay tres, y qué importante pregunta, hay tres, básicamente tres niveles, básicamente lo digo de manera muy general, de actuar ante las especies exóticas invasoras. Uno de ellos es el control, la prevención, que es lo más importante. La prevención se da a través del monitoreo que se realiza por parte de los guardaparques, de personas incluso que visitan la misma área natural protegida y de las personas, del trabajo comunitario de los observadores. Muchos grupos comunitarios se dedican a eso, a hacer los transectos dentro de las áreas naturales protegidas y a veces el solo tener la presencia de un ejemplar que no se tenía implica que se puedan realizar acciones y a veces en ese momento son las más eficientes porque
hablamos de 3, 2, un ejemplar que encontramos y se puede hacer la remoción de ese ejemplar de esa zona y pues bueno, la invasión se detiene. Así que no hay como un número establecido, dependerá de las características. En algunas ocasiones, pues también tener una cantidad importante de animales y ver que se están generando ya daños, pues bueno, implica también la actuación de estos ejemplares, pero sin duda sobre estos ejemplares, pero les digo, sin duda, una de las actividades más importantes es la prevención. En este momento, la área natural protegida, si podríamos ver si es una especie exótica invasora, pues bueno, es más fácil realizar las acciones cuando tenemos pocos ejemplares a problemas como controlar cotorra argentina o paloma, que no solo implica a veces las voluntades, sino también es un costo económico muy importante. Hay estudios, no sé si conozcan el cerdo feral, por ejemplo, me voy a salir un poco de las aves hacia los mamíferos. Estados Unidos gasta millones y millones y miles de millones en el control de esta especie y pues bueno, no se ha conseguido y ya se han hecho muchas actividades. Por eso es que el número a veces es cero, si tenemos uno, si tenemos la presencia de un ejemplar, pues y no se ha presentado en ese lugar con anterioridad, pues podríamos realizar las actividades de control y hacer la prevención de la dispersión de estos ejemplares. Y esto, les digo, implica animales, mamíferos, aves, plantas, hongos, invertebrados, todas estas especies. Es muy importante hacer el control desde el momento en que podamos hacer la remoción de pocos ejemplares y acabar con la invasión. Sí, bueno, Rocío de Tuxtepec preguntaba lo mismo. Voy a pasar a Daniel de Pau, Ecuador. Dice, hola, en Quito, Ecuador, hay un parque en el que los habitantes instalaron un parlante que emite constantemente sonidos de aves rapaces locales. ¿Qué tan efectivo es este método para alejar a las palomas, eh, por ejemplo, la paloma doméstica? De hecho, son muy eficientes. Hay incluso algunos, la verdad es que funcionan muy bien al inicio, pero después llegamos a encontrar la habituación de estos ejemplares. Les mencionaba que cuando se hace el ayuntamiento, aquí se utiliza de repente mucho el poner siluetas de madera o de plástico de ejemplares de aves rapaces y nos han mandado fotos donde después de un tiempo la especie que se quiere controlar está posada sobre ese ejemplar. Y se llega a dar una habituación porque a pesar del ruido no le sucede nada, a lo mejor los ahuyenta un poco de tiempo y después esto pues, no pasó nada. Y una de las características de estos animales invasores es que también se adaptan muy fácilmente a estos y aprenden sobre la marcha de algunas cosas. Y el caso, por ejemplo, de las palomas, si las ahuyentamos, el tema es que van a llegar, van a dispersarse de esta zona, pero van a llegar hacia otro tema. Al final del día estamos moviendo el problema a otra zona. Desafortunadamente, muchos de estos ejemplares, para evitar el daño, necesitamos o mandarlos a cautiverio, si es que se puede, por el número de los ejemplares, o realizar un control más eficiente que no solo sea el ahuyentarlos. Eh, en México hemos encontrado también y se compran por Amazon incluso algunos ahuyentadores subsónicos que emiten un sonido que no solo es un altavoz y funciona y mantiene a raya a los ejemplares también dentro del rango de donde pueden escucharlo. Pero les digo, el tema de las exóticas invasoras es precisamente eso, que hacemos que se disperse el problema a otra zona y lo vamos a perder por un poco tiempo, pero pudieran llegar incluso a aprender, a acostumbrarse y ya no generarles mayor problema. Muy bien, Daniel Trujillo de Tlaxcala. En el caso que tengamos poblaciones de Miopsita monacus en áreas públicas, ¿se requiere además permiso del ayuntamiento o del gobierno local o basta con el permiso de la semana? En el caso de Cotorra Argentina es el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Y obviamente, si está dentro del ayuntamiento, que el ayuntamiento, bueno, de áreas de administración del ayuntamiento, nos dé su visto bueno, ¿no? Porque, les digo, a pesar de que tenemos la atribución para la atención de estas especies, no lo hacemos sin tener el visto bueno de las autoridades y sobre todo por el tema de los territorios, ¿no? Tenemos la atribución sobre los ejemplares de vida silvestre, pero pues bueno, no así sobre todos los territorios, por eso buscamos el visto bueno, pero solamente es un visto bueno. Con la autorización de la Dirección General de Vida Silvestre se podría realizar el control. Es como si estuviera en un predio particular, te vamos a solicitar la autorización
de la persona que es dueña del predio y pues bueno, se pueden realizar el control. Ese es el tema solamente. A veces tenemos dudas porque en el tema, por ejemplo, de los perros y gatos, si está dentro de una zona metropolitana, eso sí le corresponde a las autoridades del lugar donde se encuentran, pero pues en el caso de los vida silvestre, sí nos corresponde a nosotros directamente. Muy bien, Dante de Pau Pachuca dice, buenas tardes a todos. Una pregunta, para control de perros que tienen ingreso a UMAS o a PIMS de guajolote silvestre, los cuales hacen daño, mordeduras, incluso muerte de ejemplares bajo manejo, por ser un animal doméstico, ¿Semarnat tiene injerencia en el tema en este caso o con quién se debe hacer una solicitud para controlar? Gracias. Sí, también el principio de invasión. Cuando nosotros atendemos también animales ferales, cuando estos ejemplares, el perro, el gato, las cabras, los burros, bajo el cuidado del... Por eso les decía, a veces el ambiente urbano funciona de alguna manera porque el ambiente urbano, los animales consiguen el alimento de otras personas y al final del día están bajo una protección y contacto con el humano. Pero cuando ya hablamos de UMA, donde los perros, gatos y otros animales que antes eran domésticos y hoy se encuentran en completa libertad y ya no tienen interacción con humano, pues bueno, es cuando nosotros los llamamos ferales. Y los ferales también son atribución de la Dirección General de Vida Silvestre y es ahí donde otorgamos estas autorizaciones para realizar el control de los ejemplares. Y pues bueno, la verdad es que es muy común. En el caso de las aves, el tema de los gatos es un tema muy relevante porque los gatos, al volverse ferales, dejar de tener contacto con el humano, son excelentes cazadores y pues lo mismo son pequeños roedores que huevos de aves, aves adultas, lo que sea, y también están generando un problema para las aves. Pues si me permiten, eh, con la corro, pues estos gatos ferales que alguien llevó en algún momento acabaron con la paloma del socorro, ¿no? Y hoy estamos tratando de controlar al gato para ver si podemos realizar la reintroducción de esta especie. No podemos hacerlo hasta que se controle al, a que causó la extinción de la especie en la zona. Ok, Adriana, sí, perdón, Pau Guadalupe en Zacatecas. Muy interesante tu experiencia en esta área. Mi pregunta va en función de los animales exóticos potencialmente perjudiciales que como veterinarios nos pueden llegar a consultar. He visto muchos colegas que proceden de diferentes maneras. Algunos profesionales de Profepa recomiendan no atenderlos, otros nos sugieren hacer la denuncia. ¿Qué es lo que usted conoce o recomienda hacer según la legislación y sobre todo según su experiencia? Gracias. La verdad es que desde el punto, lo primero que tienes que dar es la atención de los ejemplares. Esa es una parte importante. Y la otra es que al final del día, pues no somos como médicos veterinarios atendiendo algunos ejemplares, no somos la autoridad para pedirles documentos sobre su legal procedencia. La legal procedencia es un tema muy importante. Todos los ejemplares de vida silvestre que estén bajo el cuidado del humano o tienen que tener una legal procedencia. La ley establece cuáles son todos los criterios, porque no nada más es presentar una nota o una factura de compra, necesita tener ciertos lineamientos como nombre del propietario, tasa de aprovechamiento que le da la Dirección General de Vida Silvestre. Es una lista de 6 requisitos que se piden para la legal procedencia. Y al final del día, pues bueno, creo que como médico nos corresponde dar la atención y ya será la Procuraduría quien se encargue de velar por la legal procedencia de esos ejemplares. Digo, es el tema, por ejemplo, si nos llegara un tigre en muy malas condiciones, que está también en trato digno y respetuoso de por medio, pues bueno, creo que sí es nuestro deber hacer la recomendación y la solicitud a la Profepa. Pero también lo entiendo porque estamos contra la espada y la pared, ¿no? Porque son nuestros clientes, primero que nada, y pues bueno, tenemos que velar por la salud de las personas. Pero, pues bueno, nosotros hemos hecho la recomendación de que se atienda al ejemplar y, pues bueno, la Procuraduría se encargará de atender la legal procedencia de estos ejemplares. Okay. Bueno, Paula, creo que justo ya hicieron esa pregunta. Em,
de los domésticos, perros, gatos, que si se necesita algún permiso para hacer control, creo que eso ya lo respondiste, Sí. ¿cierto? Laura Bonilla de Pavo Orizaba, buenas tardes. Hemos observado a la cotorra argentina muy relacionada con otra especie de planta, árbol, los eucaliptos, en parques de la Ciudad de México y en avenidas de Guadalajara, Jalisco. En este caso, ¿qué criterio se aplica? Porque muchas personas ambientalistas se oponen al derribo de estos árboles y se enamoran del canto de estas aves ferales y los alimentan. Un aspecto social que también se atraviesa en la eficiencia de las normas. Saludos. Sí, digo, y es una mala sinergia entre dos especies exóticas invasoras, el que sirve de refugio para estos animales. Se lo decía, aquí es un tema muy, ¿cómo llamarlo?, complejo, porque el caso de la cotorra argentina, la paloma, son especies carismáticas, la gente las quiere ya, las ve como suyas, como propias, y los controles es un tema que hay que, y buscamos trabajar con las personas, con los diferentes grupos sociales para que conozcan la importancia de hacer el control de estos ejemplares. La realidad es que no es un tema sencillo de realizar, eh, porque bueno, hoy el tema de muchas personas que sin conocimiento de las implicaciones sociales, ecológicas, de salud pública, de salud animal, toman opiniones y influyen sobre otras personas, ha sido uno de los temas cruciales para dar atención a muchos de estos ejemplares. Y sí, la verdad es que es un tema con, bueno, hablamos de controlar especies y hoy en día eso no es un tema muy sencillo. Por eso les decía que esta plática tenía esas complicaciones y temas álgidos cuando se habla de controlar especies. Pero sin duda, y lo mencionaba en la presentación, es un tema a veces crucial que se torna difícil para realizar estas actividades y que por eso es importante esta plática, para poder hacer la difusión pues bueno, convencerlos con la razón, el conocimiento técnico y científico que debe estar sobre las opiniones sin fundamento. Ok, Hugo de Pau Toluca creo que ya también contestó esta pregunta sobre si solo se necesita el permiso de Semarnat para sitios públicos o hay que pedir también permiso en ayuntamiento o algo así. Y ya comentaste que de preferencia pues también el visto bueno de los que se encuentran en el sitio, la administración del sitio, ¿no? Para evitar más líos. Felipe La de... administración del sitio es mejor para nosotros y para todos al final. Ok. Felipe de Loma Bonita, otra pregunta. ¿Tienes algún antecedente o experiencia que quieras comentar sobre la posible resistencia de animalistas a los métodos de control más drásticos que has mencionado? Pues bueno, se los comentaba hace un momento, esos son, hemos no solo nosotros, se da en las redes sociales de personas que eh, creo yo que sin conocimiento de causa omiten opiniones y eso pues bueno dificulta muchas de las acciones y se generan temas muy polémicos y controversiales. Brevemente el caso, por ejemplo, del control del oso, donde, pues bueno, se oyen muchas opiniones, pero lo que no necesitamos son opiniones, necesitamos conocimiento técnico para poder llevar a cabo las acciones. Y sin duda, a veces estos temas se vuelven muy polémicos porque nos dejamos llevar a veces por las, las pasiones. Digo, desafortunadamente no podemos platicar las experiencias buenas, malas que tenemos con estos grupos, pero sí se han presentado y lo que buscamos es eso, tratar de traerlos, convencerlos de que muchas de estas acciones son no solo necesarias, sino indispensables para poder mantener la biodiversidad de estas especies. Y le digo, se vuelve más complejo cuando la especie es carismática. A veces realizamos, por ejemplo, el control del cerdo feral, es un cerdo de 200, 400 kilos, a veces a lo mejor como 300, que causan daño a las poblaciones, a la diversidad, pero como son animales que se ven más atemorizantes, pues la gente no tiene. Pero pues bueno, cuando una especie es carismática o se vuelve carismática a través de redes sociales o de compartir la información, sí, se vuelve de repente complejo, ¿no? Creo que, y le reitero, para mí es importante esta plática porque lo que nos ayuda es a tratar de difundir el conocimiento técnico
cuidado, control de las especies. Y a veces controlar esta especie para que especies se están viendo amenazadas no solo por el cambio climático y las especies exóticas invasoras están a la mitad, son 50-50 para la extinción de las especies en el mundo. Muchas gracias, Víctor. También en preámbulo y antes de pasar a la siguiente pregunta, pues justo son como muy importantes estas conversaciones en este grupo porque estamos hablando de líderes en los sitios, trabajando por la conservación de las aves, ¿no? Y claro que mucha gente de repente se nos acerca y vaya justo quiere informarse, ¿no? Y hay que saber cómo conducirla en estos temas que, como dices, son muy delicados. Daniel, por ejemplo, de Pau Ecuador, comenta, bueno, dice que gracias por tu disposición y algunos observadores de aves a veces no incluyen en sus listas de IBER, esta plataforma que usamos cuando salimos a hacer observación, avistamientos de paloma doméstica, Columba livia, porque según algunos no tienen valor pajarero en sus listas de aves. ¿Crees que si los observadores de aves incluyan esta especie en sus listas, los datos pueden servir de alguna forma para el manejo, control y erradicación de especies invasoras exóticas? Los encargados de... Sí, esa es la pregunta. Sí, perdón, la pregunta se refería a que sí es importante que se puedan anotar. Sí, ajá, Sí, que si es importante para ustedes, si haz una segunda pregunta, si ustedes, por ejemplo, usan este tipo de datos para pues, sus análisis de especies, si es ajá, importante. Ah, perdón, ok. Sí, adelante. perdón. Es que sí, digo, sé que no tiene un valor de observación de aves, la identificación de las especies. Les decía, aquí el tema más importante es la prevención, buscar que no se den la invasión en otros lugares. A veces ahuyentamos un ave de aquí y se va a otra zona donde no estaba y allá el observador lo puede hacer y se hacen notificaciones. Nosotros estamos trabajando y tenemos comunicación directa con la Conavio, por Ujú. ejemplo, que se encarga de hacer el control. Ana, que está allá con ustedes en Conavio, Sí, hace unos días me comunicaba con ella porque a la DGB se nos mandaron fotografías de caracoles y hoy circula en redes sociales que hay caracoles africanos gigantes y que es una especie exótica invasora y pues bueno, nos ayuda a seguir manteniendo comunicación. Creo que, y siempre lo he dicho cuando hablo de enfermedades, el peor problema de una enfermedad es no saber que la tenemos. En el caso de las especies exóticas invasoras, el principal problema es no saber que la tenemos, porque ya cuando realicemos acciones podría ser ya muy tarde o más costoso o más complejo el control. Eh, en mi caso, por ejemplo, mucha de la información que seguimos es Naturalista, que es una página también independiente de Conavio, que nos dice las personas que alertan sobre esta información, pues bueno, nos dicen, hemos visto estos ejemplares en esta zona y a veces vemos que se ha dado el avance de estos ejemplares. Y sin duda el tener información, pues es para todos muy, muy importante, porque, les digo, es difícil de una especie exótica invasora porque pues no tenemos la presencia en todo el territorio como lo podrían tener los observadores de aves que están en el territorio pues ocupándolo completamente, ¿no? Y nos dejan saber qué es lo que está pasando afuera. Por eso sí es muy importante si de repente encuentran, digo, la paloma la sabemos, por ejemplo, que están dentro de todas las grandes ciudades y a veces no tan grandes, y está más o menos identificado su distribución por todo el territorio. Pero, por ejemplo, tenemos miopsita, el estornino, que tendríamos que irlos identificando en dónde se encuentran y pues bueno, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por eso es indispensable el reporte y compartir información. sí, y perdón si me permites agregar, o sea, Por favor. recuerden que los datos de IBER y pues México, ¿no? La Conavio, justo también los deposita, también haciendo otro trabajo de curaduría más en el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad. Este sistema Claro. de datos, también, o sea, vaya, es apoyo para la Semarnat, entonces, pues estos datos para tomar decisiones también están siendo importantes. Laura,
Ok, ¿cómo se puede regular un aviario de agaponis dentro de una ANP, ya que además no tiene trámite de UMA o PIMS y que promueve la tenencia de estas aves de forma doméstica? Ok. Entiendo, bueno, lo que me comentas, bueno, hay dos figuras en la Ley General de Vida Silvestre para este tipo de especies exóticas. La ley también dice que todas las especies exóticas tienen que estar bajo confinamiento estricto, eso es inamovible, pero existe la figura de PIMS, los predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma fuera de su hábitat, de forma confinada, y la figura de UMA, que puede ser en vida libre o de forma intensiva. Intensiva hablamos de un tipo de cautiverio, así que son las figuras que tienen que estar registradas, y hay UMA dentro de las ANPs, y tiene que tener el registro de la Dirección General de Vida Silvestre. Por ahí se habla de que no existe una regulación para los agapornis, pero la verdad es que es más hacia la importación, exportación, que para el tema del establecimiento en un área, en un aprovechamiento, ¿no? Por eso es acercarse con la Secretaría y buscar obtener el registro de PINS o de UMA Y para si no el lo hay, aprovechamiento de estas especies. y si no lo hay, el camino es, digo, al final, como mencionas, uno no puede estar como de agente, ¿verdad? De la Profepa, pero si sabes que no lo hay, puedes como denunciarlo. Sí, sí, se puede hacer la denuncia al número de la Profepa, creo que es 01800 Profepa, y al final de ahí, bueno, ya sin el 01, ¿verdad? El 800 Profepa, y ellos perdón, si no, creo que sí es así está el número. La verdad es que ya cuando nos comunicamos con ellos es ya casi por WhatsApp. Y a través de esta denuncia ellos hacen la investigación y lo que procede, ¿no? Muchas veces creemos que por solo denunciar ante la Profepa ya se clausura, se cierra porque tenemos la razón. Ellos hacen una averiguación de ver si hay legal procedencia. Y la verdad es que también es eso, no se puede tener los ejemplares, una posesión de ejemplares de vida silvestre sin una debida autorización. Muy bien. Ok, una última pregunta, Paula de Alvarado y Boca del Río. ¿El gobierno como tal no tiene ningún programa aún para control de especies a nivel nacional? ¿Algún presupuesto? Sí, la verdad es que no hay un presupuesto asignado. La verdad, los temas de los recortes presupuestales nos han pegado también en este tipo de acciones. Estamos trabajando y pugnando por atenderlas. La verdad es que los presupuestos para el control de especies exóticas invasores es muy alto. Se busca a través de la colaboración con los gobiernos, por ejemplo, la atención de estos ejemplares. Hoy en día, por ejemplo, tenemos permisos estatales para Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, estamos trabajando con Coahuila para que se tenga una autorización y se puedan realizar a través de los recursos que los gobiernos estatales generan, se dan cuenta del impacto y es importante hacerlo. Pero la verdad es que hay más especies exóticas invasoras que presupuesto para atenderlo eficientemente y poder sacar adelante los proyectos. Y pues es algo en lo que estamos tratando de trabajar y de cubrir el tema de la asignación de presupuestos para atender estas especies. Y se busca a través de sinergias como el programa de PNUD. Se terminó hace tiempo un programa de especies exóticas invasoras a través del programa de las Naciones Unidas y pues bueno, arrojó muy buenos resultados. Esperemos poder retomarlos. Pero bueno, es eso, buscamos estas sinergias para poder hacernos de recursos, porque es un tema, les digo, es desde la implementación de educación en las personas, de la importancia que tiene el control, de los impactos que esto tiene, ¿no? Hasta la movilización del personal a los lugares donde se encuentran. Es un tema y es una red muy, muy compleja. Por eso, les repito, lo más importante es buscar la prevención. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, por tu participación. Ha sido muy enriquecedora para nosotros. Y bueno, pues yo lo dejaría hasta aquí. No sé si sea posible que nos dejes tu correo, porque seguramente, bueno, hay más dudas. Y